que es la por que la va a estar más concentración. concentrada. Más que nada, acuérdense que la orina en el transcurso del día no tiene que ver tanto la concentración, pero sí tiene que ver más que nada que en el día podemos comer otras cosas, podemos hacer otras actividades que me pueden alterar incluso por la moralidad. Entonces, por eso se recomienda que sea la primera orina de la mañana, ¿sí? Sin embargo, no es algo así tan estricto de que a huevo tiene que ser eso. Si de repente tiene una urgencia por tomar un examen de orina, puede ser otra orina cualquiera, ¿sí? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se toma? Dijeron que alguien comentó de chorro medio. Pues ¿Por se le qué chorro dice medio? para que deje de correr las bacterias que puedan estar presentes. Pues más que nada, no nomás las bacterias, sino también para arrastrar células y todo que estén descamadas del epitelio urológico, también para que no sea tanto el arrastre, ¿sí? O sea, aparte de las bacterias, también para las células del epitelio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra característica debe ser la orina? ¿Cuánto en cantidad? ¿Cuánta cantidad debemos llevar para que sea un examen de orina aceptable? Pues son como 150 mililitros, ¿no? Más o menos. Fíjate que no tanto. Con que lleven 10 mililitros es más que suficiente. Pero sí tienen que ser los 10 mililitros. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Puede ser porque es el estándar para todas las pruebas que van a hacer. Más que nada, acuérdense que regularmente lo ideal es hacer una medición a la hora de que hacemos el conteo, por ejemplo, celular. Entonces, por ejemplo, si yo cuento las células de 1 litro de orina, pues obvio que van a ser mucho más células que las que van a estar presentes en comparación a 10 mililitros. Entonces debo de tomar en cuenta esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto la orina la vacío en un tubo de ensayo que es especial, que caben los 10 mililitros y me dejo 1 mililitro como, ¿cómo se llama el aparato que les da vueltas? Como, se me fue el nombre. La centrifugadora. Que me dejo 1 mililitro de centrífuga. ¿A qué me refiero? Que se centrifugan los 10 mililitros, pero todo el sobrenadante queda pues encima del mililitro ese. Entonces, a fin de cuentas, se tira todo el sobrenadante y en el mililitro que quedó en el fondo es con el que se realiza pues el examen de orina como tal, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que para un examen de orina pues adecuado, ¿sí? Tenemos que tener cuando menos 10 mililitros de muestra. Me ha pasado al contrario, que de repente me llegan como 4 litros. Dije, cabrón, ¿cómo orino tanto? ¿Sí? Entonces, más o menos para que se den una idea de eso. Entonces, sí. Que ya se lo había dicho a ella. Entonces dije, pues si te vuelvo a preguntar, dile que con el doctor Salas se lo tiene que ver directamente. Entonces, por eso es muy importante que sean mínimo los 10 mililitros. Y como les comentaba ahorita, me ha tocado al revés que de repente me llegan los 3 litros. Pues no sirve de nada. ¿Sí? Ahora, una vez que anteriormente el examen de orina se hacía de esta manera. Antes de que se metiera la centrífuga, se metía una tira reactiva. Si conocen las tiras reactivas que se usan para el examen de orina. Y de acuerdo al color, era como se identificaba cada parámetro, ¿sí? Y se le daba ahora sí que un valor cuantitativo, ¿sí? Y eso más que cuantitativo, cualitativo más que nada. Y cuantitativo, de acuerdo a las cruces, nosotros le dábamos un valor. Actualmente ya el examen de orina ya no es así. Cuando se mide ese tipo de ¿cómo se llama? De reactivos, ya es una máquina. Yo lo meto a la máquina y la máquina se encarga de darme ahora sí valores cuantitativos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me dice, de proteínas tiene 30. Y el problema con esto es que me empiezan a llegar de repente interconsultas porque son niños o pacientes que tienen supuesta proteinuria, ¿sí? Y resulta que no, o sea, lo que ha cambiado es que anteriormente me reportaba positivo o negativo y si salía positivo le daban cruces. Ahorita no, ahorita ya me dice la máquina exactamente cuánto detectó de proteinuria
Entonces, ahora lo importante es saber hasta cuándo se considera patológico y cuándo se considera real, ¿sí? Entonces, es muy importante saber esto. Entonces, ya ahora con el sobrenadante se realiza eso, quedamos que se realiza la centrífuga y con el mililitro que queda se pone en una cámara para contar por campos la cantidad de células que hay, ¿sí? Así es como se hace un examen general de orina. Ahora, acuérdense que el examen de orina debe de procesarse en la siguiente hora. Si se puede media hora, mejor. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay células que están ahí en la orina y que por el cambio de osmolaridad tienden a desaparecer. Entonces, por eso es muy importante que se realice lo que viene siendo el proceso en las siguientes 30 minutos, ¿sí? Ahora, sí hemos visto que cambia la característica de la orina cuando es una orina que tarda mucho tiempo en procesarse. Por eso es muy importante que se procese en los primeros 30 minutos, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la toma de esto y un urocultivo? ¿Qué cambia? Pues en el urocultivo se pone a, pues ahora sí que a cultivar para que crezcan las bacterias. ¿Pero cómo Y se toma? pues es igual, ¿no? De la misma muestra se mete un hisopo y se hace el barrido en el, ¿Sí? ay, ¿cómo se llama? En el lagar. Agar. Okay. Nada más aquí hay que tomar en cuenta una situación. Acuérdense que de acuerdo a la toma van a cambiar también los valores. Se supone que el urocultivo sí tiene que ser un recipiente estéril, ¿sí? El examen de orina por sí solo no puede ser recipiente estéril. Y otra cosa, anteriormente, para tomar los exámenes de orina, la gente le daba mucho por utilizar los frascos de Gerber. ¿Y qué era lo que pasaba? Que según ellos los lavaban bien y a la hora que se procesaba resulta que traían la glucosa elevada, pero era por el recipiente, no por otra cosa. Entonces, el urocultivo sí tiene que llevar un recipiente estéril. También se tiene que tratar de sembrar dentro de los primeros 30 minutos. Nada más que acuérdense una cosa, para poder yo considerar un urocultivo positivo, tiene que tener arriba de cierto número de colonias. En este caso, hablamos de 100,000 colonias, ¿sí? ¿Cuál es el mejor urocultivo o el urocultivo más efectivo que puede haber? ¿Cómo sería la toma? Con sonda Foley. Bueno, no es la toma. No, con sonda Foley sería intermitente, ¿eh? O sea, serían de intermedio, perdón. La punción suprapúbica. Definitivamente, la punción suprapúbica es lo mejor para tomar un urocultivo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tengo de repente que me mandan interconsultas por supuestas infecciones graves? Resulta que son pacientes que tienen un examen de orina normal y no tienen tantos síntomas para pensar en problema urinario, pero tienen un urocultivo positivo. Resulta que a veces son bebés. ¿Cómo se le toma un examen de orina a un bebé? Está latinando ahí hasta que orine. Regularmente lo toman con una bolsita. La bolsita, acuérdense que tiene un adherente. Entonces, pues si es un niño, pues se mete el penecito en la bolsita y queda pegado a la pared. ¿Sí? Entonces orina y ahí se quita. En las mujercitas igual. El problema es que acuérdense que al estar pegada a la bolsa es muy fácil que se colonice con bacterias de la piel. ¿Sí? Y aparte, como es un bebé pequeño, pues lo más seguro es que utiliza pañal. ¿Sí? Por lo tanto, el perineo va a estar colonizado con enterobacterias. Entonces, cuando toman los urocultivos por bolsita no son tan efectivos ni puede ser tan significativo su valor diagnóstico, porque pueden ser microorganismos de la misma piel, sí, y que se asocian a infecciones, pero son enterobacterias a fin de cuentas, pero es por el uso del pañal. Por eso los urocultivos en los bebés pequeños tomados por bolsa, definitivamente yo ni siquiera los solicito, ¿sí? Y lo malo es que mucha gente le da mucho más valor terapéutico al resultado del urocultivo y no toman en cuenta esa situación o esa condición. Entonces, es muy importante que siempre que les digan, tengo un urocultivo tal, siempre pregunten a ver si, ¿y cómo se tomó el urocultivo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la principal bacteria que se va a encontrar en un urocultivo? E. coli.
Definitivamente se dice que el 90% va a ser por E. coli, ¿sí? O enterobacterias como tal. Aquel urocultivo en el que le salen más de 2 o 3 microorganismos, ¿sí? Hay que pensar en contaminación hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Y otra cosa muy importante, no se les olvide tomar en cuenta el número de colonias de acuerdo a la punción. Por ejemplo, si es por chorro medio, ¿sí? Allí hay que tomar en cuenta que son arriba de 100,000 colonias, ¿sí? Si es por punción, definitivamente no tiene que haber ninguna colonia. ¿Sí? Recuerden que quedamos que el más estricto o el más seguro para resultados, definitivamente la punción suprapúbica, ¿sí? Para mí tiene más valor significativo un examen general de orina en estos niños. Claro, aquel niño que no tenga problema inflamatorio, porque si tiene un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, pues sabe que se me va a traer el examen de orina. Pero tiene más valor significativo el examen de orina, la clínica y definitivamente el urocultivo me ayudaría únicamente para confirmar como tal, ¿sí? Entonces tiene más valor el examen de orina y el urocultivo como confirmatorio, ¿sí? Bueno, entonces volvemos al examen de orina. Es muy importante que tomen en cuenta las características de cómo se tomó. Me ha tocado ver pacientes que de repente desaparecen hasta hongos en el examen de orina y resulta que como había estado internado, ¿sí? La mamá o la enfermera le tomó la muestra del pato donde vació la orina, ¿sí? Entonces obvio que pues, me puede salir con hongo, me puede salir con un chorro de cosas y no precisamente quiere decir que sea secundario a un problema del paciente. Entonces por eso es muy importante que siempre que vayan a realizar un examen de orina, interroguen cómo fue la manera de cómo se tomó, ¿sí? Y de ahí ustedes valoran todas esas condiciones. Ahora, regularmente el examen de orina me mide 2 situaciones, lo que es un estado físico-químico y un estado celular, ¿verdad? Y se divide en un macro y un micro. Empezamos con el macro. ¿Qué es lo que me mide primeramente el examen de orina? Las células, eso podría ser Antes, no, porque las bueno, células... la cantidad. ¿Cómo? No. El pH. El color. Primeramente, el pH no lo vemos, porque en el macro no se ve. Sí, entonces, primeramente el color. ¿Cuál es el color de la orina? El normal, pues como amarillo, ámbar. Fíjense que se han fijado, ellos incluso lo reportan hasta como que amarillo paja, amarillo ámbar, pero no hay así que digamos un color exacto. Entonces ellos ven únicamente la coloración, ¿sí? Y más bien reportan patológico cuando se sale de este patrón de amarillo, ¿sí? Pero puede haber un chorro de amarillos, ¿sí? Entonces por eso no hay así que digamos algo que digamos, esto es normal, esto es anormal. Simplemente reportan únicamente cuando cambia el color definitivo, así es muy evidente pues, sí, pero siempre lo va a reportar como ámbar o amarillo. Ahora, ¿qué altera o qué situaciones? Fíjense bien, váyanse por lo más frecuente y lo más sencillo. ¿Qué situaciones me pueden cambiar el color de la orina? La hidratación del paciente. Bueno, la hidratación me da un cambio diferente en lo que viene siendo el tipo de amarillo, pero a fin de cuentas sigue estando amarillo, ¿sí o no? La alimentación. ¿El qué? La alimentación. Sangrado. Antes de lo patológico, ¿qué otra cosa puede influir? La alimentación. Medicamentos. Bueno, acuérdense, tengo pacientes que una vez me llegó por supuestamente por una hematuria y pues la mamá súper preocupada. El chiste es que me hizo ir al hospital a las 3 de la mañana porque su niño estaba orinando sangre. Pues me llama la atención que para empezar no me concordaba a la hora de interrogar el color, porque ella decía que era un rojo tirándole a rosa. Pues le mando a hacer el examen de orina y sin hemoglobina y sin eritrocitos. Te reinterrogando, resulta que ese día se había ido a la feria y el EPE se chingó 3 algodones de azúcar rosas. Pues claro que a medianoche sí orinó todo el colorante del algodón. Entonces, por eso es muy importante que siempre reinterroguen la alimentación, ¿sí? Entonces, digo, con ese niño, además me ha pasado como 2 veces esa situación que he tenido que ir a valorar pacientes de urgencias
porque llegan por supuesto hematuria y resulta que fue por algodón de azúcar. Lo que más frecuente me ha tocado es con el algodón, con unas paletas que como que van cambiando de colores, no sé cómo se llaman, con esas y todas aquellas paletas que pinten la lengua o dulces que pinten la lengua, ¿sí? Entonces, para que siempre interroguen antes de tomar una decisión clínica, ¿sí? Hay que ver primeramente la alimentación. Ahora, ¿qué otra cosa de los alimentos de la alimentación habitual pueden cambiar el color de la orina? El betabel. Betabel. Definitivamente el betabel es el principal ejemplo de que me pueda cambiar la diuresis. Y lo malo es que se lo pueden comer hoy y todo el tercer día le puede cambiar el color de la orina, ¿eh? Para que tomen en cuenta todo eso. Ahora, vámonos a medicamentos. ¿Qué medicamentos se han asociado a que me cambie el color de la orina? La fenazopiridina. Definitivamente es el principal ejemplo que hay, la fenazopiridina, ¿sí? Y es muy característico el color porque da un color como más anaranjado, ¿sí? Anaranjado más brilloso, ¿sí? Otro de los medicamentos que se han asociado que me pueden cambiar es la ampicilina. No es tan evidente, pero sí puede dar un cambio de coloración en la orina. Y algunos medicamentos utilizados principalmente principalmente para tuberculosis se han asociado también al cambio de color urinario. Ahora, procesos, ahora sí, patológicos o alteraciones clínicas que me puedan cambiar la orina. ¿Una ¿Cuáles? infección? Definitivamente las infecciones. Acuérdense que la infección, sí, cuando ya es una infección muy importante, una infección fuerte, puede haber incluso piburia. Entonces, yo me ha tocado ver orinas con pus, así, completamente blancas, ¿sí? Entonces, las infecciones puede ser un factor que me pueda cambiar este color. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades? Cuando hay pérdida de Urolitiasis. ¿Algún problema ¿Cuál? hepático también? Urolitiasis. Ok, vamos a empezar con la urolitiasis primero. La urolitiasis, ¿qué color me cambia la orina? Pues lo mencionaban como negro, rojo, como de coca. Bueno, definitivamente la urolitiasis cambia el color de la orina no por la piel, no por la litiasis como tal. Lo cambia casi siempre por la hemorragia o la hematuria que puede provocar. Y es muy importante que siempre identifiquen la hematuria. ¿A qué me refiero? La hematuria no siempre va a ser la rojo rutilante, como si fuera agua de sandía. A veces los pacientes pueden tener una hematuria y dar un color marrón, un color café oscuro, color Coca-Cola. Entonces, hay siempre las dos comparaciones principales es ¿cómo hizo su paciente? ¿Hizo como agua de sandía o hizo como Coca-Cola? Entonces, para que se den una idea. Podemos más o menos darnos una idea de dónde viene el sangrado con el puro color, ¿sí? Seguramente cuando viene sangrado renal, ¿sí? Para empezar, no coagula. En segundo lugar, la hematuria no se ve roja rutilante como tal. Cuando es una hematuria, ¿sí? Rutilante, con coágulos, hay que pensar más que nada en un problema meramente distal, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que identifiquen, ¿sí? El color de la hematuria como tal, ¿sí? ¿Qué otra patología me puede cambiar el examen de orina? El color. ¿Qué otra? Ya vieron infecciones, vieron de esta, comentaste algo de problemas hepáticos, ¿no? Regularmente en la hiperbilirubinemia también me puede haber cambio, pero la mayoría de los pacientes que van a tener problemas de ese tipo, sí, pues obvio que la orina se ve mucho más amarilla, como bilis, como tal, incluso hasta tirándole a un color verdoso, ¿sí? Pero puede ser secundario a la hiperbilirubinemia tan marcada. ¿Qué más? ¿Qué otra entidad? ¿En diabetes sí cambia o no? No, fíjate que ahí cambia más que nada por el grado de concentración que puede haber de la orina y puede darme el amarillo que comentábamos ahorita de diferentes tonalidades, pero a fin de cuentas es amarillo, es ámbar. Hay algunas enfermedades metabólicas que me pueden dar cambio de la orina, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez me tocó, cuando estaba en el Federico Gómez, me tocó ver un paciente que orinaba como si fuera, si han vaciado el anticongelante que se ve como tornasol, así, algo así. Este paciente se orinaba y era por un problema de metabolismo. No me acuerdo si era una cistinosis o algo de eso. El problema es que
por orina tiraba más, más sustancia que normalmente no debería tirar. ¿Sí? Entonces, con el puro color de orina, lo sospecharon y fue donde se le pidió el también metabólico ampliado y ya fue donde nos dieron el diagnóstico. Pero a lo que voy es que hay hay algunas patologías, principalmente metabólicas, que me pueden hacer el cambio de orina. ¿Sí? Espérenme un segundo porque se me activó el código Mater. Chingada madre. El aspecto, o sea, si está... ¿El olor? Antes vamos a empezar con el aspecto primeramente. ¿Qué aspecto tiene la orina? Pues si está transparente o con espuma o algo así. Fíjense que no reportan espuma como tal, únicamente reportan dos cosas. O claro o turbio. ¿Sí? Ahora, el aspecto por sí solo, porque que yo diga que es un aspecto turbio, no precisamente quiere decir que tenga alguna alteración, puede ser normal, simplemente que disminuyó el estado de hidratación, está más concentrada la orina y yo veo que me da una orina más turbia. ¿Sí? Ahora, ¿qué situaciones o qué cosas puede encontrar en el aspecto de la orina? Ya comentamos ahorita la piuria, también entraría ahí, porque aparte de que me cambia el color, pues cambia incluso la consistencia. ¿Qué otra cosa en el aspecto? Si hay proteínas en la orina. Bueno, las proteínas yo las sospecharía pues, más que nada por la espuma persistente. Es aquel paciente que va, toma su muestra de orina, ¿sí? O va al baño y en la misma taza orina y resulta que ya terminó de orinar, se lavó las manos, se metió a bañar y toda sale y todavía hay presencia de la espuma en la taza o en el mictorio, ¿sí? Es donde podemos sospechar la presencia de proteinuria, ¿sí? ¿Qué otra cosa en el aspecto? Si tiene algún agregado, si tiene coágulos, si tiene cálculos como tal, arenillas incluso, ¿sí? Es lo que tenemos que vigilar con eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, aparte del aspecto? Medimos en el examen de orina, del macro. ¿El olor? ¿Cuál es el olor de la orina? ¿Cómo lo reportan? Pues no tiene, pero hay patologías que sí hacen que cambie un poco. Ok, no tiene una descripción. ¿A qué huele? Pues a pipí, a orina, ¿sí? Por eso incluso lo reportan como un olor sui generis, que quiere decir que se refieren que es como característico, ¿sí? Ahora, es muy importante, por ejemplo, oiga, doctor, es que yo estoy viendo que mi hijo hizo pipí y huele muy feo. La orina el olor no es agradable, ¿sí? ¿A qué huele? A amoníaco, huele a la urea como tal, ¿sí? Entonces no es agradable. Entonces es muy importante que aquí le recalquen a la señora, a ver, ¿cómo es lo como huele? ¿Huele concentrado a pipí o huele fétido como infección? Ah, no, nomás más concentrado, ¿sí? Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una alteración neurológica, creo que tiene un reflujo vesicular, algo así tiene. Entonces, como no se ha podido operar, lo estoy manejando con pura profilaxis y le estoy cuidando las infecciones cada 2 o 3 meses, le cambio la profilaxis. Con ella la mamá se da cuenta cuando trae infección, precisamente por eso, porque la mamá misma me dice, es que ya nomás entro al baño y empiezo a oler mal y yo sé que trae infección. Entonces ya la mamá la conoce tanto a la paciente, pero ella misma dice, es que huele fétido, huele feo. Y sí, ya me tocó alguna vez que la niña entró ahí al baño del consultorio, ¿sí? Y era muy característico el olor a infección. Entonces a veces con el puro olor podemos identificar cuando hay infección, pero es muy importante aclararle esto al paciente. ¿Huele feo porque huele a orina concentrada o porque huele a fétido a infección? ¿Sí? Porque son situaciones muy diferentes. Lo concentrado puede ser normal, ¿sí? Y lo otro definitivamente pues, nos orienta a la infección. Ahora, ¿qué otras patologías me pueden cambiar el olor? Y no nomás patologías, ¿eh? La diabetes y la comida también. Okay. Los alimentos, ¿qué alimentos me pueden cambiar el olor de la orina? ¿Cuál? ¿Qué alteraciones?
El ajo o así, ¿no puede? ¿Cómo? O sea, ¿qué alimentos, no? Preguntó. Sí. El ajo o así, de ese tipo que... Sí, el ajo es uno de ellos. También, por ejemplo, me ha tocado, pues es que es muy característico cuando, y se lo digo porque cuando estaba en el servicio, a mí me sucedió, cuando estaba en la residencia, el pinche atún. Como no sé, como era bien un güey para cocinar, comía un chorro de atunes y ya hasta me daba el aceite del atún, me acuerdo ya. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de alimentos pueden dar el cambio. Ahora, patologías. ¿Saben que otro medicamento también se asocia? Las vitaminas, principalmente la cobalamina, huelen a la medicina como tal, ¿sí? Y otras patologías, comentaron el diabetes. Nada más que acuérdense de una cosa aquí, el paciente diabético puede tener un olor normal. ¿Cuándo me cambiará? Cuando estoy en cetosis o en cetoacidosis diabética como tal. Ahí sí es muy característico el cambio de olor. De hecho, acuérdense que la literatura marca que uno de los diagnósticos oportunos de la cetoacidosis es por el cambio del olor de la orina. ¿Sí? ¿Qué otra patología? Si hay bacterias. Si hay bacterias, a menos por lo que platicamos ahorita, si hay una infección muy fuerte, pues sí me puede ser el cambio a fétido. ¿Sí? Pero en general son las principales condiciones que me pueden cambiar el olor. ¿Qué más revisamos del macro? Pues creo nomás, ¿no? Ok, y del físico-químico, ¿qué es lo que me mide el examen de orina? Pues ahora sí, células, proteínas, glucosa. Nomás que acuérdense que las células vendrían siendo más que nada en el micro, ¿sí? Acuérdense, estamos revisando lo que vamos a ver en el sobrenadante urinario. Y ahorita vamos a ver lo que viene siendo en el micro como tal, ¿sí? Glucosa. Antes, nomás, acuérdense un examen de orina, ¿qué es lo primero que ven? O que reportan. pH. pH. Okay. ¿Cuál es el pH normal de la orina? De 5 a 7. De 5 a 7, bueno. ¿Se han fijado que de acuerdo al laboratorio cambian un poquito los valores de pH urinario? Sí, pero más o menos en promedio, ¿sí? El valor normal viene siendo entre 5.5 y 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué me puede cambiar el pH urinario? Desequilibrio ácido-base metabólico. Definitivamente. Es más, antes de entrar a patología, la misma alimentación me puede cambiar el pH de la orina, ¿sí? O sea, resulta que yo estuve consumiendo muchos alimentos que me acidifican la orina como tal, pues obvio que lo voy a tener más ácido, viceversa con lo alcalino, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que el puro pH por sí solo no quiere decir que sea una patología agregada, porque con la pura alimentación podemos cambiar el pH, ¿sí? Ahora, todo aquel paciente definitivamente que tiene alteraciones en el equilibrio ácido-base, pues va a tener alteraciones también en el pH urinario, es una realidad, ¿sí? Entonces, el pH, acuérdense que va más o menos entre, pues, lo considero ácido cuando está lo más cercano a 5 y alcalino todo lo que esté por arriba o más cercano a 7.5, ¿sí? Ahora, ¿qué situación o qué condición me puede generar que yo tenga un pH alcalino o un pH ácido? O para acá me puede servir el pH como tal. El pH es el que modifican en ciertas infecciones de la orina, ¿no? Con ácido ascórbico y así. Sí, definitivamente. Acuérdense que se ha relacionado, por ejemplo, pacientes que tienen pH alcalino a que predispongan infección urinaria. De hecho, por eso el motivo que se les da, por ejemplo, ácido ascórbico en aquellos pacientes que sufren muchas infecciones para tratar de acidificar el pH y disminuir hasta cierto punto la colonización urinaria, ¿sí? Entonces, aparte, por ejemplo, en el paciente oncológico, que lo tenemos en hiperhidratación, que no queremos que nos haga lo que viene siendo un síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Que se nos vaya a tapar el riñón, pues estamos alcalinizándolo precisamente para que la orina esté más alcalina y que eso ayude a eliminar lo que viene siendo, por ejemplo, ácido úrico, ¿sí? Entonces el pH, los cambios de pH me pueden ayudar a cambiar
lo que viene siendo la eliminación, más bien del ácido base, me ayuda a cambiar lo que viene siendo la eliminación de ciertos productos, ¿sí? Nomás acuérdense, si yo tengo un pH alcalino, predispongo a infección. Sin embargo, cuando yo tengo la infección, la misma infección puede hacer que mi pH se haga más alcalino, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue el pH? ¿Qué otra cosa me mide? La densidad. La densidad. ¿Cuál es la densidad normal de la orina? 1.005 a 1.025 tengo yo. ¿Uno qué? 0.005 a ¿Sí? 1.025. Sí, así es, más o menos el promedio, ese es el rango normal de diuresis. Nada más que tomen en cuenta una cosa, todo lo que esté en 1.05 definitivamente ya quiere decir que la orina no está concentrando. Es raro que alguien de nosotros nos tomemos un examen de orina después de haber estado dormido en la primera orina de la mañana y que tengamos esa densidad. Entonces, ya aquel paciente que está en 1.05 me habla de que no está concentrando la orina. Ahora, ¿qué me altera la concentración? ¿O qué me puede la densidad? ¿Qué me puede cambiar la densidad? ¿En qué situaciones se me cambia la densidad? Pues son también Pues desequilibrios hidroelectrolíticos. O sea, Y el boom. fíjate que más que electrolíticos, el puro estado de hidratación. El puro estado de hidratación me puede cambiar. De hecho, por ejemplo, se dice que la densidad urinaria efectiva es la que mejor nos puede ayudar para ver, ahora sí que el estado de hidratación de un paciente, por ejemplo, que tenemos en terapia. ¿Sí? ¿De qué manera? Cuando tenemos el paciente en terapia, pues hay ocasiones que de repente decimos, caray, ¿saben qué? El paciente está dejando de orinar. ¿Qué hago? O ¿saben qué? Está hipotenso. Entonces puede ser por dos cosas, ¿sí? Estoy hablando del paciente grave. Puede ser porque nos esté faltando líquidos o porque definitivamente ya está entrando en un choque séptico de esos distributivos, ¿sí? Y que más que líquido tengo que ponerle pues aminas o tratar de mejorar el espacio intravascular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Medían la densidad urinaria, ¿lo sabes qué? Está concentrando bien, ¿sí? No está no tiene un exceso de concentración, entonces, por falta de líquido no es, entonces ya le ponemos el apoyo aminérgico. Y en las terapias, por ejemplo, en el Federico Gómez, donde me tocó rotar y así, tienen ese aparato para estar viendo densidad para decidir si el aumento le baja los líquidos a los pacientes. Claro, estamos hablando del paciente con función renal conservada, ¿eh? Porque acuérdense que el paciente con enfermedad renal ya no concentra la orina, ¿eh? Entonces, claro, a alguien se le ocurrió, ¿cómo medimos la densidad? Pues un examen de orina, pues no. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿sí? Que agarró 2 láminas de vidrio, ¿sí? Y ponía una gota de orina entre las 2 láminas. Entonces, ponía una de las láminas, ponía la gota de orina y luego ponía la segunda gota. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de acuerdo a la densidad, pues expandía más o menos la orina. ¿Y qué fue lo que hizo? Que esta lámina le puso, ahora sí que una escala numérica. Entonces, caray, por lo que veo trae tanto de densidad. Entonces, ahora sí que lo hizo comparativo. Y es un aditamento muy sencillo, lo que es el densitómetro de luz, se le llama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pone las 2 láminas de cristal, la gota de orina y lo volteamos a ver con contraluz, por eso se llama densitómetro de luz. Y la verdad es que es un aparato práctico y muy sencillo, nomás que en ningún lado aquí en Chihuahua he visto que lo usen o que lo manejen, ¿sí? Y no hay que estar tomando exámenes de orina para ver la densidad o tiros rápidos para ver la densidad. Entonces, es una manera de más o menos darnos cuenta de cómo anda el estado de hidratación del paciente, por ejemplo, aquellos que están en una terapia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me puede alterar la densidad? Ya lo vimos ahora con las generalidades. Acuérdense que les dije.
¿Qué otra patología me altera la densidad urinaria? La glucosa, bueno, Sí, definitivamente la glucosa, acuérdense que la glucosa al tener un esfuerzo hormonal sí me la puede cambiar, definitivamente. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa? Ya lo vimos ahora con generalidades. Pues si hay algún daño renal. Bueno, eso es una realidad. Acuérdense, el paciente con daño renal grave, lo más seguro es que no va a concentrar, ¿eh? Esto es cierto. También acuérdense una cosa. Sí, el paciente que también le damos exceso o le ponemos exceso de líquidos, va a dejar de concentrar y no precisamente que dice que tenga una patología. ¿Sí? Entonces, ahí les dije la respuesta, que patologías me pueden alterar la densidad urinaria. Diabetes insípida. Definitivamente, lo que platicamos la otra vez. Incluso acuérdense que la densidad por sí solo es una manera de orientarnos para determinar si es nefrógena o es central, ¿sí? De acuerdo a la prueba de deshidratación que comentamos la otra vez. Bueno, ¿qué más? Aparte de la densidad, ¿qué otra cosa vemos en el examen de orina? Ya de lo físico sería lo principal, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué dónde mide? Ya vimos pH, la densidad. Proteínas. Ok, antes de la proteína. Ahora sí la glucosa. Ok, la glucosa. Todo el mundo, acuérdense lo que les había comentado. Todo el mundo, o más bien, la mayoría de los elementos que hay en la sangre llegan al riñón. Quedamos que se filtraban y se reabsorbían. Y quedamos que el 85% era en el proximal. ¿Sí? Con la glucosa sucede lo mismo. Debe de haber glucosa en la orina. Debe de haber. Pues no, o muy poquita. Siempre tiene que haber siempre hay una pequeña cantidad que se excreta la glucosa. Y acuérdense lo que les comentaba ahorita. Antes, cuando se utilizaba la tira reactiva, era tan poca la cantidad de glucosa que realmente la tira no la detectaba, entonces lo reportaban como negativo. Pero de repente era demasiada la glucosa que se tiraba, que la tira reactiva pues la detectaba. Entonces decía, glucosa 1, 2, 3, 4 cruces. Ya ahorita ya me da valor cuantitativo, ¿sí? Pero siempre se va a tirar cierta cantidad de glucosa, ¿sí? ¿Qué patologías me pueden alterar la glucosa como tal? Claro, en orina. ¿La más frecuente? Pues diabetes. Definitivamente. El diabetes, pero tiene que ser la diabetes descompensada, porque si yo tengo diabetes y estoy súper bien, pues no tengo por qué tener glucosuria, ¿sí? Entonces la diabetes compensada es una de ellas. ¿Qué más? ¿Qué otra patología? Ya les comenté 1, 2, 3, 4 les comenté. También puede ser. Cuando vimos lo de los GLUT. Ah, sí. La enfermedad familiar. ¿La qué? Una enfermedad familiar. Así se llama. Efectivamente, glucosuria familiar benigna es otra de las patologías. ¿Sí? Y quedamos que no le pasaba nada al paciente, lo único que sucedía era que tenía menos GLUT, por lo tanto, al tener menos GLUT, por razón menos glucosa, y tira glucosa aunque tenga un nivel más o menos aceptable en sangre, o sea, no tiene que estar tan elevado para tirar la glucosa, la glucosuria. Entonces quedamos que ¿qué le iba a pasar al paciente? Pues nada, lo único eso es que iba y miaba y se les iban a subir las hormigas nada más, pero de ahí más no le sucede nada al paciente. 2, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra entidad les comenté? Glomerulonefritis. ¿Pero qué característica tiene la glomerulonefritis? Principalmente la esclerosis focal segmentaria. Acuérdense, les comentaba que cuando ya un paciente tiene esclerosis focal, ¿sí? Lo más seguro es como está esclerosado el glomérulo, puede estar esclerosado hasta cierto punto el túbulo. Y como es en el proximal donde hay mayor número de GLUT, pues obvio que tiende a tirar más glucosa, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Qué tubulopatía? Ya no me falta la tubulopatía. La acidosis tubular, ¿no es? No, la acidosis tubular, pero cuando se asocia a síndrome de Fanconi.
O sea, la acidosis tubular por sí sola no es característica que tiene glucosuria, pero cuando es un Fanconi en el que uno de los componentes es acidosis tubular, ahí sí puedo tener la presencia de glucosuria. Ahora, ¿cuál es el síndrome de Fanconi? Acidosis tubular, ¿sí? Fosfaturia y glucosuria. Esa es la característica del síndrome de Fanconi. Obvio que si tiro fósforo, ¿cómo va a estar el fósforo en sangre? Pues bajo, entonces también me habla de hipofosfatemia también. En la glucosa no es tanto, porque realmente la glucosa, a diferencia de otros electrolitos, pues tenemos mucha reserva. Entonces no quiere decir que porque pues si tenga glucosuria, no mames, se le va a bajar el azúcar porque la tiró por la orina. Jamás va a pasar eso, jamás. ¿Sí? Entonces, otras patologías que me pueden dar glucosuria en un examen de orina, cuando ya tengo un daño renal crónico. El paciente con enfermedad renal que orina, de repente puede tener glucosuria y es secundario a su mismo problema, a su misma fibrosis renal, por llamarlo de esa manera. Bueno, ¿qué otra cosa aparte de glucosuria? ¿Qué otra cosa me mide el examen de orina? Cuerpos cetónicos. Okay, muy bien. Nada más que los cuerpos cetónicos, acuérdense que siempre voy a tener cuerpos cetónicos en la orina. Sí, y no tienen un valor significativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los cuerpos cetónicos pueden aparecer por el ayuno. Entonces, si yo estoy tomando una muestra de orina en ayunas, ¿sí? Después de la primera orina en la mañana, en el que tuve un ayuno de 6-8 horas, pues es frecuente que voy a tener los cuerpos cetónicos. ¿Cuándo tienen un valor significativo? El paciente diabético, ¿sí? Que ya no es la primera orina en la mañana y que tenga la presencia de cetonas. Ojo, de hecho, la aparición de cetonas en orina me ayudan para valorar cómo vamos en el manejo del paciente con cetoacidosis diabética. O sea, cuando yo empiezo a romper, cuando ya me dejan de aparecer las cetonas, me habla de que ya hice el clic del metabolismo, que ya cambié el metabolismo aerobio, más bien que ya quité el metabolismo anaerobio, perdón. ¿Sí? Entonces, las cetonas me ayudan únicamente cuando tengo el condicionante de diabetes y cetoacidosis diabética, pero por sí solo no tiene ningún valor significativo desde el punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo vamos a tener si estamos en ayuno y si es la primera orina de la mañana. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Entonces, seguimos mañana porque voy a reunión. ¿Sí? No quise ver las proteínas porque las proteínas vamos a ver también cuáles son los valores cuantitativos en la proteinuria de 24 horas y eso. Por eso me quise esperar. ¿Sí? Bueno, tentativamente mañana voy a hacer lo posible para empezar más temprano, dependiendo de la agenda. Ahorita la checo, pero si no, en la mañana les aviso. ¿Sale? Sale, Sale pues. Nos vemos mañana. Gracias.